Bien, con motivo del 14 de junio, queremos anunciar que el productor de los martes y los viernes, que es José Israel Cuello, hoy pasará a ser invitado más adelante. Mientras tanto, yo quisiera hacer algunos señalamientos presionados por las informaciones que aparecen hoy en algunos medios. Lo primero es que el presidente pide un documento más específico que el que hizo Almagro sobre pedir perdón por la invasión del 65 que fue apoyada por la OEA. Esa es una. Sin embargo, en esa misma reunión, a pesar de que no se está tratando de una invasión armada, se está hablando de tratar temas que tienen que ver con soberanía, como un tema que no vamos a tratar hoy, sino a mencionarlo solamente, de que de los 7.000 millones de habitantes, científicos, especialistas en población, de las grandes naciones, decidieron que hay un 30% de esa población que sobra, los malnacidos, esos sobran. Entonces no debieron nacer. Hay un programa para no su reducción, sino casi su eliminación. Por eso nosotros tenemos algunos problemas, como son aquellos métodos que evitan el nacimiento. Evitan el nacimiento. Yo no quiero entrar en detalles, pero hay un programa y se va a tratar ese tema. Por eso la iglesia hizo la marcha. Punto. Con respecto a seguridad ciudadana, yo quiero decir algo y quiero repetir algo. Yo quiero saber quiénes del gobierno están estudiando ese tema. Me parece que el gobierno no tiene una respuesta a dos cosas aquí. Ni tiene una respuesta al tránsito, ni tiene una respuesta a la seguridad ciudadana. Tiene acciones producidas por presión de medios. Pero yo quisiera, señores, que no quisiera, no es que yo quisiera, yo no quisiera que cuando aumente la presión y el poder de esta gente, que en cierta forma están organizados, porque no es verdad que dos muchachos se montan en un motor y van a buscársela para comprar una dosis de marihuana. Y la mejor prueba es que cuando caen presos aparece un abogado, lo que quiere decir que por lo menos es un grupo. Cuando ellos caen presos aparece un abogado que hace la gestión. No es la mamá que hace la gestión, es un grupo que puede ser de 6, de 8, por no decir una organización. Yo no quisiera pensar que esta gente bajen a la Medina Mella y al Mercado Modelo y atraquen un turista y que Dios nos quiera que le hagan una agresión personal. Se nos cae el turismo. Tienen que pensar en un programa serio, serio. A Jamaica le costó 20 años un ataque que le hicieron a un grupo de turistas que jugaban golf en Kingston. Ojalá que aquí no ocurra. Quería decir esas dos cosas y recordar en este momento una expresión de Jackie Núñez del Rico que dice, que tenía en el show del mediodía, que decía cultura con sabrosura. Yo creo que la cultura no debe ser ni sabrosa ni desabría, ¿verdad? Tampoco debe ser triste ni alegre. La historia es la historia. Y esta mañana estaba escuchando un programa en que pudieron haber lo titulado Historia con amargura, cultura con amargura. Hay gente que distorsiona todo y lo lleva para donde quiere y lo trae y lo lleva. La historia es la historia. Y por eso nosotros vimos un noticiero en que ¿qué es lo que es el 14 de junio? En la universidad hizo un canal, un trabajo ayer. Señores, ninguno tenía la respuesta correcta. Ninguno de los estudiantes sabía de lo que le estaban preguntando. Independientemente de que la mayoría dijo, me cogiste de sorpresa. Los que se les ocurrió hablar, lo que dijeron fue disparate. Nosotros creemos
que República Dominicana, yo, primera persona del verbo ser, yo creo que nosotros tenemos una historia que tiene valor, porque todos los países de América no lo pueden exhibir. Independencia de Haití, restauración de España, movimiento clandestino 14 de junio, 59-60, invasión de el 14 de junio, Maimón, Constanza y Estero Hondo. El muerte de las hermanas Mirabal, 30 de mayo del 61, golpe de Estado del 63 y la invasión del 65. Algunos piensan que la invasión en el 60, en el 59 no debe llamarse invasión, sino a la del 65. Pero es un problema de semántica. Nosotros creemos que nosotros tenemos un personaje, quizás no lo hemos valorado, que independientemente de que hemos vivido fuera de la independencia y la restauración, todos estos eventos, el 14, movimiento clandestino, la invasión de Constanza, la muerte de las Mirabal, el 30 de mayo, el golpe de Estado y la invasión del 65, con una particularidad. Participó en el movimiento clandestino 14 de junio y peleó en el 65. Nosotros lo tenemos con nosotros y es José Israel Cuello, que además de ser testigo de primer orden de todos esos eventos, fue protagonista de esos dos eventos, ¿verdad? Un comando de un partido político en el 65 y miembro del movimiento clandestino 14 de junio. Nosotros vamos a hablar a partir le dijimos al doctor, porque pertenece a la generación post-Trujillo, que se quedara, porque José nos puede hablar de todas esas cosas. Pero hay que comenzar diciendo que el 14 de junio movimiento, que la invasión, que la muerte de las Mirabal y que el 30 de mayo fueron elementos que están íntimamente unidos. José, vamos a hablar de ello. Bienvenido a este muy visto y escuchado. Gracias por su invitación, doctor. Bien, seguro. Tengo aquí varios testimonios importantes que se pueden conjugar. Si es sobre el desembarco, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue primero? Ningún país. Perdón, ¿cuál fue primero? El desembarco, Primero que el movimiento. claro. Sigue. Óyeme, si usted es natural de un país, usted tiene derecho a entrar y salir de ese país. Eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso de quitarle el pasaporte a la gente, de prohibirle la salida, de prohibirle la entrada. O deportarlo. O deportarlo. Todo eso son restricciones que imponen los gobiernos por encima de los derechos que han consagrado sus compromisos internacionales. La República Dominicana fue firmante en la segunda Asamblea de Naciones Unidas en París. El doctor Balaguer presidió esa delegación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asumió la OEA, las Naciones Unidas. Entonces, ningún dominicano invade su país. Un dominicano regresa a su país con todos sus derechos, a reclamar todos sus derechos. Entonces, lo mejor que se puede usar es el desembarco. Repatriación es la Bien. palabra correcta. Repatriación. Aunque venían extranjeros también, es cierto. Pero todos hemos sido beneficiarios de extranjeros y perjudicados por extranjeros. Hay extranjeros en todos nuestros acontecimientos históricos, de todo tipo. Entonces, este es un país que ha sido un crisol de razas, como no es Estados Unidos, el crisol de razas por excelencia. Entonces, eso de extranjero es una cosa excluyente. Usted vale por un país en la medida que usted se sacrifica y lucha por ese país. No solamente en el aspecto heroico, aquí hay muchísimos extranjeros de origen que han sido paladines en la construcción industrial del país. Y han adquirido la nacionalidad por su participación en la vida interna del país. Árabes, españoles, judíos, haitianos, que se ganaron la nacionalidad trabajando en diversos niveles.
De manera que eso de invasión es una manera de menospreciar el hecho. El hecho más trascendente para la erradicación de la dictadura de Trujillo, que no era cualquier tontería, no solamente por su capacidad despótica, sino por una estructura de poder instalada, que por suerte para la nación tenía una pata débil, que era la preeminencia de la sucesión dinástica de Ramfi, que era un inútil. Por suerte para el país era un inútil. Porque eso tenía una estructura de trascendencia, de muy difícil evaluación y posibilidad de destruir. Ni hablemos de la otra parte de la herencia política, cuyos resultados los conocemos. Ahí está Balaguer, el heredero de ese poder, que gobernó hasta el último hálito en la clínica Abreu, donde paró la modificación constitucional de Hipólito, con una queja. Por eso es que no nos perdamos. Por eso es que tú dices que la sucesión falló, pero no el trujillismo. No, la sucesión se hizo por la vía política, no por la vía dinástica. Pero Trujillo era el factor decisivo. Es Trujillo el que propone, impulsa la candidatura de Ramfi como vicepresidente en el 56, para las elecciones del 57, y luego se da cuenta que no sirve para nada y coloca al doctor Balaguer en la candidatura. Se había modificado la Constitución para esos fines. En las elecciones del 52 no hubo vicepresidente. Negro era presidente y el ministro de la Fuerza Armada era el sucesor. Mira qué sucesión. Mira qué garantía sucesoral, un decreto. En la Constitución del 57 del 56 se establece la vicepresidencia y se baja la edad a 25 años para ser presidente. Ramfi tenía esas dos condiciones. Todo comenzó a caminar por Ramfi y hubo manifestaciones públicas en el país al respecto. Trujillo se da cuenta que es un baboso, que es un tonto, que es un necio, es un loco. Era un loco, bajo tratamiento psiquiátrico de alta especialidad en Bruselas. Y entonces lo sustituye por el doctor Balaguer como candidato a vicepresidencia. No iba a modificar otra vez la Constitución para eliminar la vicepresidencia. Pero para Balaguer no fue fácil esa vicepresidencia y la presidencia luego. Recuérdate que Radio Caribe le entraba con fuerte a Balaguer siendo presidente de la República, con Trujillo vivo. Y Trujillo pagaba mítines contra Balaguer. O sea, esa fue una sucesión dentro de la política que naturalmente perduró por otros factores, le ayudaron, factores externos le ayudaron, porque Balaguer fue despojado del poder por la lucha popular y luego vuelto al poder por la intervención americana del 65, que es otro acontecimiento. Ahora, sobre esa cuestión de la historia y el conocimiento, mira, la batalla de la Barranquita contra la intervención norteamericana, que está aquí la conoció, no en la escuela. La conoció cuando Juan Bosch era presidente y le hizo un reconocimiento público a Cayo Báez, que estaba vivo, que es uno de los héroes de esa. Estaba vivo. Estaba vivo Cayo Báez con todas sus heridas en la espalda. Y cuando Juan Bosch ¿Dónde fue esa batalla? En Mao, en la zona de por ahí. Entre Mao y Santiago. En la línea noroeste, sí. Una resistencia a la intervención militar norteamericana, heroica. Que por ahí fue que desembarcaron, por Montecristi. Ellos desembarcaron por aquí, por Montecristi. Y avanzaban hacia Santiago y ahí tuvieron una resistencia. Bueno, eso yo lo conocí. Yo que estoy hablando con mucha autoridad porque he conocido muchos hechos históricos y los he vivido como tú dijiste, más de lo que tú dijiste. De manera que el hijo mayor mío, Federico, que cumple 50 años en estos días, siendo un niño muy estudioso siempre, me preguntó un día: papá, Trujillo mató a Duarte, ¿verdad? Duarte era el bueno, Trujillo el malo. Había una estatua de Duarte en la esquina de su casa, donde él jugaba, y esas cosas, era una inquietud. Entonces, ¿cómo tú separas ese espacio entre Duarte y Trujillo? Y hay muchos acontecimientos en el medio. Pero cuando yo conocí a Cayo Báez era lo mismo. Porque Juan Bosch, siendo presidente de la República, le hizo un reconocimiento público, le dio una pensión, lo condecoró, cosas pendientes de la historia. De manera que, cuando le preguntan a un muchacho hoy qué fue el 14 de junio,
Las confusiones naturalmente son múltiples. Pero el acontecimiento más trascendente en la definición del futuro dominicano, en la caducidad del régimen de Trujillo, que fue una dictadura terrible, pero evolucionista, no involucionista. Hay que diferenciarla de la dictadura de Duvalier, que cerró la universidad. Trujillo mantuvo la universidad abierta, con muchísimos condicionantes, pero abierta, y creciendo. Bajo el régimen de Trujillo, el Producto Interno Bruto del país creció de manera brutal. El pago de la deuda externa tiene todos sus elementos para ser estudiado, porque hasta se metió cuarto en los bolsillos, pero se pagó. Esa es la realidad. O sea, era una dictadura evolucionista que había institucionalizado formalmente al país. Uno lee el libro de Galíndez, por ejemplo, y se da cuenta cómo la formalidad en el régimen de Trujillo se mantenía en renuncias caricaturescas de diputados y senadores pero mantenía la forma. Que pasaban de una cámara a otra y de una posición a otra, gente que entraba como diputado de la oposición y al rato era presidente del Partido Dominicano. El caso de Panchito Prá, que entró como diputado oposicionista, entre comillas, y terminó ese periodo siendo presidente del partido. O de Luis Mercado. Bueno, Luis Mercado fue otro caso. Luis Mercado fue oposicionista a Trujillo hasta el 40, cuando se creó cuando la crisis con José Estrella en el Cibao, que llevó a José Estrella a la cárcel, hizo que emergieran gente que luchaba contra José Estrella, que era el cacique de la zona. Bien, pero siguiendo lo que tú vienes, ¿cuándo es que se inicia el deterioro del régimen, que estuvo siempre en alzada? El deterioro del régimen comienza con la repatriación de los dominicanos. Comienza con Maimón, con Constanza Maimón. El desembarco. El desembarco. Ahí es que ahí comienza el deterioro. Al mes del desembarco, Trujillo mata a Marrero. Al mes del desembarco, en julio, Trujillo mata a Marrero, que nació hoy. Que nació un día como hoy. Doctor, ¿qué usted iba a decir? Me gustaría hacer una pausa, José. Usted hace el concepto de que el desembarco vino a erradicar la dictadura, no a matar a Trujillo. Me gustaría desarrollar el concepto, ver el programa mínimo, la alternativa que traía el 14 de julio. El desembarco tenía múltiples aspiraciones, como múltiples participantes. Cada cabeza es un mundo. Cada quien tenía su propósito. Había gente que venía solo porque odiaba a Trujillo. Habían aventureros, extranjeros y dominicanos. Entonces, un valiente que se tiraba a la lucha a ganar posiciones. Pero no había soldados de fortuna, ¿verdad? No mercenario no había. Mercenario ahí no había. No. Gente por paga no. No, nada de eso, tú eres loco. Pero aventureros sí. Pero había gente aventurera, claro, gente de armas tomar. Pero eso es un detalle que está en todas las guerras, en todas las partes. Pero además, sobre todo, tenía un sustrato. Sí. Cuba había culminado el proceso de la guerra, que fue durante 2 años de la Sierra Maestra, con un triunfo esplendoroso de Fidel Castro y de sus soldados. Y eso fue acunado en Cuba y estaba prácticamente inspirado en ese triunfo. Dígame. No nos perdamos. Tenía el aliento también de Venezuela, donde se había erradicado a Pérez Jiménez, pero las vías institucionales de Venezuela y los criterios de la oposición venezolana condujeron a un desarrollo de Venezuela distinto al de Cuba. Pero esas dos vertientes del desarrollo latinoamericano que se enfrentaron en ese momento estaban influyendo decisivamente, así como José Figueres y su vinculación con la CIA, pero un demócrata, estaban también influyendo ahí. Todo eso concurría en términos ideológicos. Sin embargo, el programa era un programa de una aspiración democrática y social sumamente importante, pero no fue conocido por la población. Era un programa que ellos habían elaborado que de ninguna manera tuvo audiencia pública, ni debate público. Pero por el programa uno puede establecer la afiliación en general y las influencias determinantes que operaban en términos ideológicos sobre ese movimiento. Pero ahí había graduados de Harvard. Ahí estaba un hermano de Tirso Mejía,
graduado de Harvard, graduado de universidades americanas. Ahí estaba José Horacio Rodríguez. Ahí estaba, ¿quién más? Eran 3, creo, los graduados. Bueno, Cordero Michel, Pilón Cordero Michel, que dejó el único texto de un dominicano sobre el proceso económico de la dictadura de Trujillo, escrito en el exilio. De manera que era un grupo élite del pensamiento, de la acción y de la lucha dominicana, que sacrificó su vida. Y la mayoría de la gente venía ahí sabiendo que lo iban a matar. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a corroborar algo que dijo José, y es que esa gente llegaron con un programa aquí. Ellos no vinieron con un invento. Trajeron un programa de gobierno y hasta trajeron un himno. Vamos a hacer una pausa y vamos a pedirle que nos pongan un segmento del himno, que también el maestro Solano hizo el arreglo. Adelante. Bien, señores, decía el ingeniero Cuello, que cuando él vivía en las inmediaciones del Parque Duarte y del convento, sus hijos chiquitos jugaban en ese parquecito, veía la estatua de Duarte, el parquecito Duarte, y le pregunta el hijo al padre que si Trujillo fue que mató a Duarte. Nosotros tenemos muchas anécdotas de jóvenes que te preguntan a ti, ¿quién era Trujillo? Pero lo peor es que, señores, en 1994, de 1994 a hoy, personas que nacieron en ese momento en que se hizo la primera de las 3 últimas modificaciones constitucionales que se han hecho en los últimos 18 años. 3 modificaciones constitucionales, 94, 2002, 2010, y 4 y 2012. 2015, Esas personas que doctor, nacieron, 15. Esas personas que nacieron ahí, tienen 19 años hoy, y no saben absolutamente nada de lo que estaba pasando. Julito, En el 94. Que hay un 86% Se habla de, que no conoció la se dictadura. habla de medio siglo ya, Sí. 53, 54, 56 años, sobre esos acontecimientos. Sí, Bueno, cuando Lili murió tenía 56 años de muerto. sí, Nosotros estábamos en el año 54, tú y yo, sí. y no sabíamos nada de eso. No, porque venía una gente. ¿Cuándo Lili? ¿Tú te acuerdas? Nada de eso sabíamos, de qué era la dictadura de Lili, cómo fue decapitada, los acontecimientos. Ni los americanos, ¿te acuerdas? La formación de los bolos y coludos y todas las cosas. Nada de eso. Y la escuela era más rigurosa en la enseñanza, ¿eh?
porque tú y yo fuimos buenas escuelas. Sí. No eran malas escuelas, ni nada que se parezca. Sin embargo, esos acontecimientos se pierden en el tiempo. La obligación es que estar permanentemente sobre eso, recordándolo, para que la gente lo comprenda mejor. Pero para que y para uno mismo comprenderlo para que mejor. comprenda mejor. Vamos a entrar en Constanza, Maimón y Estero Hondo. José, ese desembarco, ¿qué marca? Vamos a entrar en el hecho. El principio de la caducidad del régimen de Trujillo. Bien. Habían elementos económicos que debilitaban al régimen. El desbalance de las cuentas internas, después de la feria después de la Feria de la Paz, pues naturalmente colocaba a Trujillo en una situación financiera difícil, complicada, pero manejable. Era un momento de debilidad, pero fundamentalmente fue un momento político de la zona. Las dictaduras en la zona comenzaron a caer. Cayó Perón, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, cayó Rojas Pinilla, cayó Batista, todos pasaron por aquí. Sí. Este era el último refugio. Pensé que fueras tú, como dice el bolero. Sí. Y de aquí fuera a España, Pérez Jiménez, fue Perón a España. Bueno, Batista, Estados Unidos. Batista a Portugal, no murió en Portugal. Bueno, en la intervención me preguntaba Junior Espinosa. Inició el primero de los desembarcos, fue en Constanza, un domingo. Un domingo. ¿Por qué domingo? Es un día en que las fuerzas se debilitan. Los elementos militares se reblandecen. El aeropuerto de Constanza se sabía que era un aeropuerto descuidado. Y además estaba en el corazón de la isla, del país. Y se eligió ese sitio. Pero además, uno de los que desembarcó en Constanza se llamaba Ventura Simón. Juan de Dios Ventura Simón, que había desertado unos meses antes. Y que conocía ese aeropuerto. Y que conocía el aeropuerto y el comportamiento de la Fuerza Armada un día domingo. Los domingos. De manera que esa elección fue muy acertada y efectivamente el desembarco se produjo sin mayores consecuencias. Pero en alguna oportunidad escuché decir a Delio Gómez Ochoa, que participó en ese acontecimiento y es un héroe vivo de la patria, vive con nosotros, que el desembarco en Constanza no fue como tal un desembarco, sino una estampida. Porque la mayoría de los que cayeron en tierra no pensaron reorganizar la tropa en las condiciones del desembarco, sino que escaparon hacia las montañas. Buscaron el refugio. ¿El avión se fue? El avión se fue. Lo normal era que Jiménez Moya no desembarcara. Digo que Juan de Dios Ventura Simón no desembarcara, pero él insistió en desembarcar y se lanzó a la tierra. Él pudo haber retornado a Cuba porque él fue copiloto del avión. Él participó en el pilotaje del avión. Delio Gómez desembarcó. ¿Estaba en ese avión? Estaba en ese avión y era el segundo. ¿Y Mayo Banet también? Mayo Banet también. También. Sí. ¿Y Poncio Pou estaba en ese avión? Sí, también. Bien. De los que desembarcaron la semana siguiente en Maimón y Estero Hondo, creo que no hay ningún sobreviviente. Esos dos, esos tres. No, esos tres sobrevivieron de Constanza. Ah, de Constanza, de Estero Hondo no. No, allá la masacre. Fue el mismo día, No, una semana después, exactamente. el 20. Pero la consonancia no era esa calculada. La consonancia era que el desembarco se produjera en Constanza esa tarde, ese mediodía. Sí. Y en la madrugada del día siguiente se produjera el desembarco en el norte. Pero se retrasó por conflictos que están narrados en algunos libros. Yo tengo 3 materiales bibliográficos aquí conmigo que nos dan una idea de la importancia de ese acontecimiento y sus elementos históricos. Naturalmente, por excelencia, el libro de Chemito Brache, Anselmo Brache Villa, compañero mío de estudio en la universidad, en una 4ª edición ampliada y corregida, él ha ido prácticamente haciendo de esto un vademecum de la historia de esos acontecimientos. Ha hecho 4 ediciones, cada una distinta, donde ha ido complementando la información. Este es un manual
que debe tener todas las escuelas en sus bibliotecas disponibles para que los niños y los estudiantes tengan una información fidedigna de los hechos. Aquí no hay evaluación de acontecimientos en términos políticos, aquí están los hechos. Un relato histórico. Los nombres es un levantamiento de la historia, de un valor notable, con fotografías recopiladas en diversos archivos. Hay personajes, por ejemplo, Ogando, se desconoce su verdadero nombre. Hay una nota, puede ser un nombre ficticio o seudónimo político. Vino por Estero Hondo, nativo de San Juan de la Maguana, de los últimos prisioneros a principios de julio en la proximidad de Santiago Rodríguez, junto a 3 expedicionarios más. O sea, detalles sobre cada uno de los que desembarcó, los que se han podido conseguir. Alberto Perdomo Ramírez vino por Estero Hondo. Y así por el estilo. Héctor Enrique Ramírez Castillo. ¿Tú conociste a alguien antes de la invasión de esa gente? No. Bueno, Yo conocí una sola persona. Se llamaba Leopoldo Jiménez Noel. ahora que tú me preguntas si conocí a alguien, sí. El único que yo Sí, conozco. yo conocía. Conocí a alguien. Fue compañero mío de estudio en la escuela anexa de Santiago. José Antonio Hungría. José Antonio. Hungría, hijo del gobernador de la provincia entonces, José Antonio Hungría, y del gobernador de la provincia en el momento del desembarco. Pero más que eso, sus 3 hermanos suyos estaban en el Estado Mayor de Ramfi, que los persiguió y mató. Bueno, pero esa gente, los dominicanos integrantes de ese desembarco, eran personas, ¿cómo salen ellos de aquí? ¿Salieron de aquí con la intención de formar ese grupo allá afuera o es una... No. Hay de ¿cómo todo. fue? Hay de todo. Hay gente que salió simplemente a trabajar fuera, a vivir fuera, como sale la mayoría de los dominicanos, y fuera adquirió una cierta conciencia política. Hay al final de esta obra cartas que ellos enviaron a su familia y sobre todo a su mamá. En el caso de la persona que conocí, Jiménez Noel Leopoldo, fue hecho prisionero en el Corocito próximo a Jarabacoa. El 24 de junio, lo que estaba diciendo José, se diseminaron, se esparcieron, junto a 3 compañeros más. Después de caminar un largo trecho de la cordillera central, fueron regresados a Constanza. Había vivido en Jarabacoa y tenía en ese momento 18 años. O sea, Hubo gente que salió a eso, ¿eh? Hay que decir que hubo gente Salieron a que eso. tan pronto triunfó Fidel Castro, tenían pasaporte, tenían posibilidad de salir, salieron para formar eso. Hay uno que sobrevivió este Luperón, el único, Ujú. que se llama, perdóname por no acordarme, pero yo me recordaré ahorita. Apellido Feliu. Feliu será de Arseno. San Pedro. Feliu Arseno. Ese sobrevivió en Luperón. Fue condenado en los tribunales por desembarcar en Luperón. Estuvo preso cierto tiempo, se fue al exilio otra vez y participó en la invasión con el desembarco de Estero Hondo. Miguelucho Feliu se llama, le decían Miguelucho. Miguel Ángel Feliu Arseno. No tiene una calle con su nombre en este país. No tiene una escuela con su nombre. Ahí hay una lista de nombres. Ese es Hay- Leopoldo Jiménez. Ahora que hay un programa de construcción de escuelas importante, Que no tiene trascendente, ni una calle aquí de nombre. esos son nombres a llevar cada escuela que se hace en los barrios. Es muy bueno que se construyan escuelas y se le pongan nombres de maestros ilustres de los pueblos. Eso es magnífico, porque el magisterio es una parte de la heroicidad de esta patria. Pero estas personas no deben ser olvidadas. Esa lista debe ser levantada en los pueblos donde nacieron. El único pueblo que hizo eso fue San Francisco de Macorís. A raíz de la muerte de Trujillo, los que tomaron la sindicatura, los primeros que hicieron fue coger la lista de los macorizanos que Que vinieron, lucharon contra Trujillo. que vinieron ahí y consagrarlos en una calle en San Francisco de Macorís, José. cada uno. Pero hay pueblos como San José de las Matas, del cual nada más vino uno, que
apellido Pichardo, hermano del doctor Pichardo, el eminente cardiólogo de Rafael Pichardo. No hay una calle con su nombre en San José de la Mata. Uno. ¿Por qué? Porque si tú le pones la calle el nombre, si tú le pones a la escuela el nombre, habrá un niño que un día pregunte, ¿y por qué tiene ese nombre? Sí. En Francia yo he visto que las calles llevan una placa explicando ¿Quién era? quién es ese señor. Eso es un trabajo de los ayuntamientos de carácter educativo. José, Y todas estas personas, todos merecen una calle y una escuela. José, cuando él viene al desembarco el 14 de junio del año 59. 59, ¿cuándo surge el movimiento clandestino? Ya estaba en ciernes aquí. Mira, yo tengo 2 testimonios aquí escritos. Esto es parte de las memorias de Sayán, que han sido citadas por muchos, pero no han sido editadas nunca. Es un documento muy complicado, porque este era el secretario de Ramfi, el taquígrafo de Ramfi. Y él, de los papeles que mantuvo vivos, más su memoria prodigiosa, hizo estas memorias, que han circulado en copias fotostáticas, una cantidad de papeles grandes. Aquí yo reproduje de la computadora los textos que tengo completos en la computadora, los textos para este debate. El primer párrafo que recuperé dice: el 4 de junio, 10 días antes del desembarco, frente a los tantos informes del coronel Abel García referente a la invasión, inminente digo yo, el general Trujillo le escribió una notita diciéndole: mañana es el día de mi cumpleaños, 5 de junio. Favor, no vayas a anunciar la invasión para ese día. No me tropee mi cumpleaños. El frívolo no me tropee mi cumpleaños. No me da. Esta nota se le envió desde su casa, pues el general se había sentido mal y sus órdenes las daba desde Boca Chica, sin salir a ningún sitio. El 14 de julio tenía 3 semanas sin salir de su casa, deprimido. Ese es el sucesor. Pero no solamente el sucesor, sino que, sigamos leyendo. El domingo 14 de junio trabajábamos como de costumbre en la oficina de la jefatura. Las Fuerzas Armadas se llevaban movilizadas de semanas antes y el espectáculo de compañías enteras caminando por las carreteras del país en extenuantes ejercicios de vivac que las mantenían en constante alerta. En la zona de Constanza se hallaba una compañía de fusileros. Nadie esperaba un suceso de tanta trascendencia. Fue una enorme sorpresa la súbita aparición del general Trujillo hijo esa mañana, cerca de las 9 de la mañana, antes del desembarco. Se aparece después De 14 de 14 días sin salir de su casa. Nosotros nos miramos incrédulos, porque sabíamos que el general estaba quebrantado y no pensaba ir a la oficina en todo el mes. Me llamó, pero nada decía que había un estado de ánimo especial. Pidió que lo comunicasen con el jefe de Estado Mayor de la Marina y le pidió unos datos referentes a distancia entre ciertos puntos cubanos y algunos de la República Dominicana. Evidentemente había ya un informe de alguien de que barcos se acercaban al país. Ese era el informe de la mañana. Eso había llegado de alguna manera. Trataba de determinar el tiempo que tomaría un tipo determinado de barco entre aquellos puertos cubanos y los nuestros. Evidentemente, alguna infiltración información tenía. les había llegado de que había barcos disponibles para el asunto. Una vez en posesión de esas informaciones, fui con él a la estancia Radamés, a la residencia de Trujillo. Desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde se mantuvo encerrado con su padre, el generalísimo. Sánchez Rubirosa, a las 2 de la tarde me dijo que me autorizaba a retirarme. No salí más tarde, más que a un colmado vecino de mi casa, cuando cerca de las... ¿Quién habla? Está hablando el secretario de Ramfi, Ah, el taquígrafo. Cerca de las 5:30 se me ocurrió llamar a la jefatura, como regularmente lo hacía. Me contestó el oficial que yo qué. Venga seguido, no hables tanto, y Dios quiera, le dice uno de los Bochán
que era el oficial al mando en ese momento. Un avión con la insignia del cuerpo de caza bombarderos y sus ocupantes, cuyo total se ignoraba, se había internado rápidamente en los montes vecinos al aeropuerto de Constanza. Cuando llegué estaban reunidos con el general Trujillo los 3 jefes de Estado Mayor. El general me dictó las órdenes. Había bombas suficientes en la paliza y ordenó al día siguiente al coronel Ferrer López Guzmán preparar las que fueran necesarias para destruir todas las pistas que pudieran utilizar otros desembarcos aéreos. La primera medida del general Trujillo fue ordenar el funcionamiento del Estado Mayor Conjunto, de la jefatura de la cual era titular. Sí. Él no era jefe de la aviación, era jefe del Estado Mayor Conjunto. De las 3. Se pidieron apresuradamente los mapas más completos que existieran de la zona, que se apresuró a traer personalmente el coronel José Joaquín Hungría Morel, que era el director del Instituto Cartográfico Militar. El mapólogo. El Estado Mayor Conjunto quedó instalado esa noche de la forma siguiente, bajo el comando único del general Trujillo. El general Fernando A. Sánchez, hijo jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar Dominicana. El general Máximo Bonetti Burgos, jefe de Estado Mayor del Ejército, y el coronel Radamés Hungría Morel, subjefe de Estado Mayor del Ejército. Ya tenemos 2 Hungría Morel en el Estado Mayor. El contraalmirante Luis Ambrosio Facundo Esteva, jefe de la Marina, y Hugo Rodríguez, su jefe de la Marina. El coronel José Joaquín Hungría Morel, director del Instituto Cartográfico Militar, para cualquier consulta relacionada. Y los oficiales de enlace, Olgo Santana Carraco y Renato Hungría Morel. De manera que tenemos 3 Hungría Morel en el Estado Mayor Conjunto de la dirección de un acontecimiento de carácter ya militar, no solo político, en que hay uno de sus hermanos allá abajo. Y hay uno que desembarcó. Uno que desembarcó, José Antonio, que fue mi compañero en la escuela anexa de Santiago. De manera que esos son elementos que te dicen a ti cómo se produjo un desgarro en el régimen, cómo se rompió el régimen por dentro. Porque esos acontecimientos, independientemente de cómo esos hermanos reaccionaran frente al hecho concreto, ellos no se vieron nunca con su hermano ahí, porque probablemente él murió en Estero Hondo. Probablemente, tal vez Jimmy tú me lo aclarece allí, que esta edición yo no la conocía. El general Trujillo parecía haber olvidado por completo las dolencias que le habían aquejado durante 3 semanas. Como parte del Estado Mayor auxiliar, el coronel Minaya Fernández y Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, que luego jugaría un papel histórico en la salida final de los Trujillo, estaban disponibles para la dirección de las operaciones aéreas que comenzarían temprano al día siguiente. Esa es la versión que se da desde aquel sitio. Todo se caracterizaba, dice él, por una carencia total de organización. Detalle, los amigos particulares del general también habían hecho actos de presencia. Marco Gómez Hijo, Papito Alba Valera y Pepe Bonilla habían instalado sus camas de campaña en las habitaciones del general y ametrallador en mano se aprestaban a defender algo. Papito se había aparecido con traje de cazador modernísimo, tocado de gorra verde olivo, lo que despertó la ligera envidia de Pepe, quien para no ser menos que Papito pidió un uniforme de la aviación militar dominicana, y Tuntín Sánchez se apresuró a facilitarle un pantalón. Es una caricatura de la vida, una pila de golfos. Pero a las 11 de la noche los chistes habían sustituido los planes bélicos y ya a medianoche el general resolvió acostarse, lo cual otorgaba autorización para que se iniciara la retirada general. Eso es un testimonio de los primeros momentos. Aquí hay otro testimonio. Un grupo de estudiantes estaba en una habitación, estudiantes de ingeniería, que los conocí a los 3. Estaba en una habitación del edificio Vaquero, del edificio 10, estudiando. Cuando el padre de uno de ellos, cerca de las 11 de la noche. ¿De qué día? Del 14 de junio del 59.
que había ido a visitar a una amiga en un vecindario donde había residido antes. Esa amiga se llamaba Julieta Otero y era la madre. Julieta, Julieta Otero, doña Julieta Otero. familia de Martí Otero. No, sí, pero la mamá de Tuntín Sánchez. Ah, ya. Esa amiga le dijo que había habido un desembarco. Ah, ya. Él discretamente mantuvo su visita, pero al salir de ahí fue a ver a su hijo y a sus amigos, que lo sabía en actividades antitrujillistas. La misma noche. Esa noche, 14, este testimonio. ¿Y a qué hora desembarcaron en Constanza? ¿Al mediodía? A mediodía. A las 11 de la noche aproximadamente. Ese hombre visita el Ese hombre edificio 10. subió los 7 pisos a pie para que el ascensorista no se diera No cuenta que- que él había llegado. Y sofocado allá llegó y le dijo, miren, cuídense, si quieren quédense a dormir aquí, pero si no, váyanse conmigo ahora, porque hubo un desembarco de tales y tales características. Le dijo lo que doña Julieta le acaba de Y decir. que lo que su hijo le había Lo, contado. lo que su hijo le había contado cuando lo llamaron de Entonces, Tunti emergencia. Sánchez era Sánchez Otero. Era Sánchez Otero, sí. Ella es la abuela de Janet Miller Otero. De Freddy Miller. La mamá de Freddy La Miller. mamá de Freddy Miller. Y Tunti Sánchez era hermano de Freddy Miller. Hermano de Freddy. Hermano de madre. Hermano de madre de Freddy Miller. Ah, qué bien. Entonces, este testimonio dice, la resistencia antitrujillista no tenía la cohesión de un movimiento cuando se produjo Una el pregunta, desembarco. ¿quiénes eran los estudiantes que visitó él? Es mejor no decirle. Bueno, eran Iván Tavares, castellano, que estuvo preso después, Asdrúbal Domínguez, que tuvo un papel en la historia dominicana y preso además antitrujillista. ¿Y quién les habla? Ustedes estaban en el 10. En el 10. Y el papá era Antonio Cuello, Ah, ya. Que fue a Via Julieta. el profesor Antonio Cuello. Padre del Señor. Sí. Entonces digo, esta conferencia la di, ya me lo sacaste de la mano, la di. Es decir, que tú te enteras el mismo 14 en la noche. Sí, señor. Y así se enteró muchísima gente. Ve acá, pero espérate, me surge una pregunta. José, pero esas 3 personas fueron 20 años después miembros del PCD. Antes- ¿Y ustedes se mantuvieron juntos siempre? toda la vida, hermano. Esas 3 personas. Bueno, yo dije el discurso de despedida de Asdrúbal y el discurso de despedida de Iván el otro día. El día que enterraron a Asdrúbal, yo fui el que habló. Y el día que enterraron a Iván, yo fui el que habló. A solicitud de su familia, no porque yo me puse ahí arriba una caja de bacalao. Éramos amigos entrañables. Entonces, esta conferencia fue pronunciada el martes 14 de junio del 83 en el Museo Nacional de Historia y Geografía, con motivo de la celebración del 24 aniversario de la gesta. Hay que decir que este texto no fue escrito, sino dicho verbalmente. Por suerte fue grabado Y tranquilito. y transcrito, lo que me permitió publicarlo. Ya. Tiene unos que otros gazapos, pero bueno, Doctor. está ahí. José, el doctor le hizo una pregunta ahorita sobre el movimiento clandestino 14 de junio. ¿Cuál es la influencia que tiene el desembarco en el movimiento clandestino? Aquí está descrito, te lo voy a leer. Existían núcleos antitrujillistas más o menos identificados entre los que habían sido prisioneros desde la época del 46 en adelante. Y ese movimiento político legal, luego reprimido, que se desarrolló en aquella oportunidad. Y sobre el desarrollo del cual no viene acaso ninguna observación esta noche. Aparte de los que se asilaron en embajadas y se fueron al exilio, de los que fueron muertos en las cárceles como Freddy Valdés o posteriormente en las calles como Teófilo Guerrero del Rosario, sobrevivían varias decenas de las personas que en el 46 enfrentaron a Trujillo en la legalidad que él propició o que se propició en ese tiempo. La mayoría de los cuales estaban imposibilitados de inscribirse en las universidades y del desarrollo de sus carreras ya realizadas. Pero existía también un movimiento no detectado por Trujillo porque no le era posible todavía, entre nuevos grupos juveniles en el cual yo me encontraba y sobre el cual tengo derecho a hablar porque es lo que conozco. ¿Cuál movimiento? El movimiento ese no detectado. ¿Y cómo se llamaba? No, eso no tenía nombre, eran núcleos de refunfuñones, núcleos de ¿Y resistencia quién le pasiva. pone movimiento de resistencia 14 de junio? Cuando ese movimiento se desarrolla más
Ese clandestino. No toma vida Ese orgánica. movimiento clandestino comienza a nuclear tras el sofocamiento del desembarco. Sí. Pues llega a producirse una reunión en Mao y ahí se establece el nombre 14 de julio del movimiento. En honor al desembarco. En honor al desembarco. Una De manera que el cosa. desembarco está estrechamente ligado con la historia inmediata. ¿Y cómo se reclutaban entre sí? ¿Cuál era la confianza? A base de núcleos de 3. Inspirado en la forma. Como una trinitaria. Como la trinitaria. Nos decíamos los trinitarios. Sí. Nos decíamos movimiento trinitario y así se organizaba. Aunque uno sabía quiénes estaban en la célula vecina. Eso olvídate de eso. Entonces, eso se constituyó como célula, ese grupo. Tras el desembarco, los que éramos simplemente amigos y que estábamos refunfuñando, nos constituimos en célula. Y cuando se devela el complot y van, es decir, siempre lo que se denunciaba eran a los tres. Todo el mundo se decía, yo no sé quiénes son los otros. El problema es que la seguridad detectó la forma, de alguna manera detectó la forma triangular y exigía la forma triangular. Pero naturalmente no todo el mundo habló del tercero. Por ejemplo, yo no mencioné a Drúbal, porque ya Drúbal... ¿Quién eran los tres de ustedes? ¿Esos tres que estaban ahí? Esos tres fue mi célula básica, pero se crearon otras. Y cuando se le preguntaban quién era el contacto para formar eso, porque ellos, está bien, tú eres una célula de tres, dime los tres, pero ¿cómo ustedes se organizan? Cuando yo llegué a la 40 preso, el único que tenía derecho de los que estaban presos, que tenía derecho a mencionarme, era Rafael Valera Benítez. ¿Por qué? Porque con él era que yo había contactado Para hacer tu núcleo. para hacer mi núcleo. Sí. Teníamos vínculos familiares, estaba casado con una prima mía en esa época. Y formó familia con ella. Entonces, y él era resistente desde el 46, había estado preso muchísimas veces. Fefe Valera estaba preso cuando yo caí preso. De manera que yo pensé Que ya te había que dado. era... Fefe no menciona a nadie, Fefe tuvo valor extraordinario. Mencionó 2 seudónimos, fulano y 2 seudónimos, que también cayeron presos, pero por otra vía. Bueno, cuando... Eso no es verdad que Fefe nombró a todo el mundo para crear un caos. No, que el genio político de ese movimiento fue Pipe Faxa, ¿Qué hizo? que dijo que aquí hay que mencionar todo el vivo, porque Trujillo no va a resistir 400 presos. Y efectivamente, si no caen 400 presos, no hay pastoral de la Iglesia Católica. Lo que conmueve la pastoral es La cantidad de presos y la calidad de los presos. Mucha gente vinculada a la iglesia. Sí. No eran patas por suelo. Es decir, que tú tenías a Pitini a ver hablando mucho con Trujillo para que le suelten el hijo a él. Cuando interrogaron a Maicimito Vera, Johnny Abe dijo públicamente: suelte a este muchacho, déjenlo quieto, que ya el obispo está hablando pendejada. No se había producido la pastoral Sí. y ya ellos sabían que había quejas en la iglesia. De manera que cuando se produce la pastoral, que es inmediata, las prisiones comenzaron el 8 o el 9 de enero, se había detectado la existencia del movimiento. Y ya el 21 de enero fue la culminación de las Sí. prisiones. Mal para Trujillo, Ok. que el 21 de enero fuera el día culminante de las prisiones, Día de la Alta Gracia. Lo que hizo que se convirtiera ese día en un día más solemne para el país. Sí, sigue con Fefe y la 40. Entonces, cuando a mí me preguntan quién fue que me metió en eso, yo digo, Fefe Valera. Hay uno que dice, tráete a Fefe. ¿Por qué no mencionó a este? Y Johnny Abe dice, déjame a Fefe quieto, que yo lo tengo ahí. Él va a yo voy a sacar cuenta con él. Yo pensé, digo, bueno, se lo dio a Fefe. La idea de Johnny Abe era que iba a utilizar a Fefe para la publicación de un libro, que diera de alguna manera una explicación de lo que había pasado. El libro se publicó y se convirtió en una galería de recuerdos, porque publicaron. Mi esposa dice que la primera foto que vio mía fue en ese libro. Y esa foto yo la conservo en un cuadrito en mi casa, la que salió en el libro. Son fotos que nos Esa fue tomaron. la que hizo Fefe. El libro que Fefe escribió una tontería ahí adelante, que le mortificó mucho en la vida, que lo afectó mucho en la vida, fue una debilidad. Y él me confesó en Caracas, porque en una ocasión Germán Horner le tiró un fuetazo, estábamos en el exilio,
y Germán, ya muerto Trujillo, y Germán Horne estaba en Caracas y le vivía tirando fuetazos a Fefe. Fefe, que colaboró con el régimen en la cárcel, que yo, bueno. Germán Horne, que había colaborado más, Sí. ¿verdad? Germán Horne fue un hombre de tal confianza con Trujillo que cuando su hermano vino por Luperón, él lo entrevistó como periodista. No juegue, otro Horacio. Eso está en el Caribe. Entonces le echaba veneno a Fefe por rivalidades periodísticas. ¿Y qué es lo que decía esa introducción que fue una debilidad de Fefe? Fefe me dijo en Caracas un día que estaba muy borracho. Él se alcoholizó. Estaba muy borracho. Estaba muy deprimido porque Germán Horne le había tirado ese veneno en la prensa puertorriqueña. Y yo le dije, Fefe, pero ¿en qué fue que tú colaboraste? Y dije, no, ahí hay una idea del Estado delincuente que fui yo que la desarrollé. Que Trujillo utilizó para la campaña en la OEA, pero no le hicieron caso. La idea del Estado delincuente para condenar a Venezuela y a Cuba. Entonces Fefe tenía ese dolor del alma, de que había tenido eso que él entendía una debilidad. En definitiva, en un movimiento de ese tipo hay comportamientos distintos. Hay un comportamiento muy heroico, espartano si se quiere, casi estalinista, de las exigencias estalinistas de Fefe Valera, que no mencionó a nadie, sin embargo luego él mismo se recrimina de haberse debilitado. Pero los insignes de Manolo Tavares Justo, de Luis Gómez Pérez, que fueron Luis Gómez está vivo, ¿verdad? Sí, Luis Gómez está vivo. Es abogado. Constitucionalista. Sí. Luis Gómez Pérez, que fue de una heroicidad extraordinaria. Esos son comportamientos de un tipo. Está el criterio político de Piafaxa. Dice, no, esta gente solo se conmueve si esto se convierte en un acto político. Porque habían caído muchos grupitos habían caído. Sí. Tony Barreiro ya estaba preso hacía tiempo, Pirón Pacheco estaba preso hacía tiempo, Cristóbal Gómez Yagüel estaba preso hacía tiempo. Todos esos núcleos pequeños cayeron solos, pero no contaminaron el resto. ¿Cómo cae el movimiento? Bueno, porque Marcos Pérez Collado, a quien Manolo le encomienda ir al este, porque el movimiento está muy débil en el este, va a un ingenio azucarero y localiza a un sujeto que había estado con él en los movimientos del 46 y le plantea que ingrese a él. Y ese individuo estaba en el servicio de inteligencia. Ya. Pero él le tira el chorro completo. A mí me pudo haber pasado. En diciembre del 59, yo me acerqué a un profesor universitario. Yo mi profesor de la universidad, que le habían matado a un hermano. Y lo invité a incorporarse. Y ya era Calié. No era Calié. La respuesta fue esta. Le habían matado a un hermano, él había mantenido sus cátedras. Y yo pensé que era susceptible de incorporarse. Sí. Y le tiré el chorro completo, una organización de este tipo, 3 muertos, célula, todo lo que había. Y la reacción de él fue, mira, yo no te denuncio ante el Servicio de Inteligencia Militar, que es mi deber. ¿Qué es mi deber? Que es mi deber, coma. Porque tu papá fue mi maestro. Después supe que su papá fue el padrino de boda de papá. Sí. Que había unos vínculos, eso lo supe después. Bueno, tu papá fue mi profesor. Y yo sé que tú no eres del Servicio de Inteligencia, que tú no me estás tirando un gallo. Pero tú te me vas de esta casa y no me la pises jamás. Sí. Yo me fui con el rabo entre la pierna y naturalmente pasé la Navidad más terrible de mi vida, pensando que en cualquier momento me iban a buscar. Él no mencionó nada, no pasó nada, pero cuando comienzan a caer presos ya a partir del 10 de enero, digo, bueno, de algún momento van a llegar a mí. Bien. ¿Cómo efectivamente llegaron? Vamos entonces a saber cómo caes y el grupo de la célula tuya después de la pausa. Adelante, Carlos. El apresamiento de él y de sus otros compañeros. Sería interesante saber, José, si de la expedición del 49 hubo algunos o alguien que participara en la de 59. Sí, hay uno, yo lo mencioné hace un rato,
Miguelucho Feliu Arseno, Miguel Ángel Feliu Arseno, alias Miguelucho. Fue de Luperón. Vino por Luperón, fue condenado a 30 años de cárcel, toda esa cháchara que hacía Trujillo, luego indultado en el 50, volvió al exilio y se incorporó al movimiento. Y regresó en el 59. Regresó en el 59 y fue asesinado. No hay una escuela con su nombre, no hay una calle con su nombre. Lo recuerdan los que de alguna manera hemos manejado la historia y los que fueron sus amigos. Yo lo conocí porque Tulio Arbelo, que vino en Luperón, fue mi gran amigo, más que compañero de lucha y de lucha política, muy amigo, me contó esas cosas. Miguelucho era su amigo, aparte de haber venido juntos a Luperón. ¿Cuántos llegaron por Constanza? Creo que 56. El libro, en ese sentido, el libro de Chemito Brache es una Biblia. Sí. Ahí están 55 con sus nombres. Y tiene también Luperón y Estero Hondo, con sus nombres y nacionalidades, y por dónde desembarcaron. Hay un caso, por ejemplo, muy triste de Luperón. Hay un Córdoba Boniche, un nicaragüense que vino por Luperón y sobrevivió. Murió en México en los años 70, quejándose de que la República Dominicana nunca le hizo un reconocimiento. Hay una barca que se devolvió. No, en el 49, en Luperón, Luperón del 49. un nicaragüense apellido Córdoba Boniche, que sobrevivió. Mire, ¿Sobrevivió Luego- porque lo indultaron? Sí, porque el comportamiento de Trujillo en el 49 fue más maduro que el comportamiento de Ramfi en el 59. Mientras Ramfi, que no sabía nada de política, Nada más mataron. ni tenía criterio más que matar, mató a todos los sobrevivientes. En el 49, los que murieron en acción militar. Los que tomaron presos sobrevivieron, fueron condenados por los tribunales y indultados luego. En el 50 hay una negociación de los cuales no hay muchas huellas, pero existió entre Cuba y la República Dominicana, que en el 50 conllevó no solamente a una amnistía política en la República Dominicana y al exilio de mucha gente que había estado presa y que estaba en malas condiciones en el país, sino a la libertad de mucha gente que estaba presa desde el 47, que pudo salir al exilio, y a la devolución a Cuba de una goleta que la República Dominicana de Trujillo le había tomado a las Fuerzas Armadas cubanas. En esa negociación participó Balaguer, que era embajador en México, y Juan Bosch, que trabajaba con los gobiernos cubanos, era una personalidad en Cuba muy respetada, que fue a México a esa negociación. En el 59 una se devolvió. Sí. Sí, pero lo de 59, estoy hablando del 49-50. Sí. En el 59 de los barcos se devolvió, y por eso Ramfi desde la mañana del 14 de junio estaba ya preocupado por un barco que debía llegar al país, no por un avión, que fue lo que llegó. De manera que de los barcos se sabía que habían salido y estaban retrasados. Sí, José, ¿quién era el estratega? Es decir, la persona a la cual que tenía que trazar la pauta una vez en el territorio nacional, porque alguien tenía que tener conocimiento del terreno y cuáles eran los frentes de batalla eventuales que podría haber. José Horacio. José Horacio era el que sabía. ¿Verdad? Bueno, José Horacio era el comandante del desembarco del norte. Constanza. Del norte. Enrique. No, de Maimón y Estero Hondo. Ajá. El comandante del desembarco en Constanza era Jiménez Moya, Jiménez Moya. que tenía dos brigadas, una dirigida por él y otra por Delio Gómez Ochoa. ¿Y el jefe de todo el movimiento quién era? Esos movimientos no tienen un jefe absoluto mientras no se estabilizan. Mientras no se estabilizan, cada jefe es jefe de su brigada y establece su propia estrategia. Luego que se estabilizan, si logran estabilizarse, pues se hacen las coordinaciones correspondientes. Y en Cuba, perdón, causa una disquisición. Fidel nunca fue el jefe absoluto, habían diferentes frentes. Bueno, el caso de Cuba es otro. Fidel desembarca en Cuba y en el Granma, Sí, cuyo capitán fue Pichirilo. El capitán del Granma fue Pichirilo, sí. un marino mercante dominicano, un hombre de mar. Mejía Pichirilo de San Pedro de Macorís.
Fidel desembarca con 82 personas, creo, y sobreviven 7, creo, 8. Contaba Raúl Castro en mi presencia que cuando se juntaron allá arriba, en la loma, Fidel dijo, hemos triunfado. Y todos los otros se rieron. Ya ganamos. Eran 7 u 8. O 12 tal vez como Cristo. Pero realmente ahí alrededor de eso se fue nucleando. Fidel tuvo una cosa que no tuvo el movimiento nuestro, que Crescencio Pérez era un campesino vinculado a las luchas ancestrales del campesino por la tierra en Cuba y contra la ocupación americana y contra todos esos hechos históricos. Él y sus hijos vinculados a esa resistencia, vamos a decir, endémica, de carácter social y político, que hizo contacto con él a través de Celia Sánchez, que era hija de un farmacéutico muy importante de la zona, y eso nutrió al movimiento de Fidel de una solidaridad y apoyo que no se encontró aquí. ¿Y por qué el movimiento armado tuvo menos solidaridad, ni campesina ni urbana, que el otro movimiento de la pastoral, que hubo, que todo el mundo se sintió ¿cómo se llama? Herido con esos prisioneros? El movimiento fue heroico, hay que decirlo en términos generales, ese desembarco. Pero no fue tuvo mucha porque solidaridad. las condiciones de Trujillo eran totalmente distintas a las condiciones de Batista. En Batista había una revista bohemia que le decía barbaridades a Batista en todos sus números. Aquí había prensa que le dijera cosas a Trujillo. No, tú estás loco. Nada. Y Bohemia criticaba a Batista. Pero acababa con Batista, eso era un baluarte de eso. En Cuba había 13 canales de televisión, 13 periódicos, 14 periódicos, diarios. Había un periódico que rifaba una casa todos los días. Todos los días rifaba una casa. Esa era su fuerza. O sea, no se puede comparar el desarrollo de la sociedad cubana en el 59 con la nuestra. Por eso la conmoción se produce no en el desembarco, que se produjo y tuvo sus efectos a corto plazo. Oye, de junio a enero, no más 6 meses. Son solo 6 meses. A los 6 meses, Trujillo tiene una insurrección interna de carácter político ya. De manera que son hechos que se concatenan. ¿Y cuántos presos tiene el complot de Velado? Bueno, hay un libro publicado sobre eso. Yo calculo 400. Puede ser 250. Pero eso es una monstruosidad. Hubo gente que quedó fuera, que nunca lo mencionaron. La mayoría. La mayoría. Él hubo que parar. Es más, hay gente que está mencionada en las declaraciones que nunca fue hecha presa. Porque se superponían. O sea, si cada preso decía 2, lo obligaban a decir 2. Ellos no tenían capacidad de recoger toda esa gente. Y habían conmociones políticas internas. Cuando Pipe Facha tira la lista larga de gente, Johnny Abe no estaba presente. Eso en esta conferencia está dicho. Johnny Abe no estaba presente. El que presidía el interrogatorio era el estúpido de Luis José León Esteves. Cholo Villeta le dice, coronel, busco toda esa gente. ¿Qué dice? Cholo, que sabía de política. Sí. Le dice, coronel, busco toda esa gente. Y León Esteves le dice, deja que llegue Johnny para que tome la decisión, porque ese es el gobierno. Ahí habían Cáceres Troncoso, había Vaquero, ahí había Fernández Caminero, aquí estaba el doctor, el otro cardiólogo. Tejada. Tejada Florentino. Bueno, entonces cuando Johnny llega, tacha uno nada más. Dice, búscalo todo. Ahí estaba Moncho Inver. Sí. Hijo de Manuel Inver. Presidente en ese momento, muy joven, presidente de la fábrica de cemento. El único que tacha es al psiquiatra. A Manolito Vaquero. No, Manolito lo cogieron, que era arquitecto. Al hermano. A Luis Manuel Vaquero. A Luis Manuel. Claro, es que Johnny Aves se atendía psiquiátricamente con él. Con Luis Manuel. Lo siente en la silla de ruedas y le iba a entender todo su problema, ¿verdad?
Sí. Si lo siente en la silla eléctrica, a su psiquiatra, Lo que iba a el oír. psiquiatra le iba a decir yo, por eso que tú estás loco. Sí. O como un hombre que hace estas cosas. Entonces, no quería que el psiquiatra. Porque el paciente de la psiquiatría nunca quiere que el psiquiatra sepa lo No. que él tiene. aunque vaya donde él. Bien. De manera que solamente Manolito se salvó, Pero, sin embargo, otra pregunta, Manolito del- fue el hombre, del movimiento. el hombre Z, ¿A tú sabes. quiénes matan del movimiento? Mira, en el movimiento, ustedes saben, el movimiento salió viva Minerva, salió viva Manolo, fuimos presos todos, condenados por los tribunales, aniquilados, que yo qué. Pero hubo una selección de Porque muertos. los invasores lo matan a todos. A todos. Sí. Ahí nada más sobrevivieron lo que conocemos. Poncio y Medardo y Tres. Hubo un cuarto que se sobrevivió y le tiraron un camión arriba a la semana. Sí, Que está en la foto con Trujillo cuando lo entrega a la familia. sí. En el movimiento, la selección se hizo de otra manera. Estando en una celda de la Victoria ya, un día se le sacaron a dos de esa celda. A Papilín, seminarista de la Romana, y a un radiodifusor de Santiago, ¿cómo se llama? Perdomo. El papá de Gianela Perdomo, que tiene el mérito de haber conservado la memoria de su padre viva. Papá de uno de Perdomo, el que murió con Amor Germán después en la cueva. Sí. A Perdomo y a Papilín lo sacaron una noche, el día 30 de enero aproximadamente, del 60, de la celda de la Victoria, y los mataron en la 40. Hubo muchos desaparecidos que luego aparecieron en la Isla Beata. Los sacaron de la Victoria y los dábamos por muertos. Pero luego, en el devenir, los acontecimientos aparecieron en la Isla Beata. ¿Dónde? En la Isla Beata. Ahí estuvo Germán Arias Núñez, que vive todavía. Y otro, Miguel Fonseca. ¿Cuándo termina esos dos procesos? Es decir, termina Trujillo con esas dos cosas. Se cierra el capítulo. No, el primer capítulo se cerró con la libertad de los presos sobrevivientes un mes después que a nosotros nos estaban cogiendo. Ya ustedes estaban cogidos. Ya nosotros estábamos cogidos. Entonces que hubo una superposición ahí de... Hubo una superposición y una forma de aliviar las cosas fue soltar a aquellos. Ya. Porque aquel expediente estaba ¿Y cerrado. lo de ustedes cuándo termina? No terminó nunca porque eso enlazó acontecimientos. Claro, personalmente comenzaron a soltar después de la pastoral y después de las condenas en los tribunales. ¿Y la muerte de las Mirabal, cuándo ocurre? La ¿Dentro del asunto de ustedes? La muerte de las Mirabal se produce por lo siguiente. A las Mirabal la soltaron creo que 3 veces y la volvían a coger. Y soltarla significaba de alguna manera legitimarla. Porque te soltaban, habiendo conspirado, pues, te legitimaban. Y era imposible tú sustraerte a esa obligación. Porque había amigos que tú no te visitaban en tu casa, tú lo conocías de los parques, pero en ese momento te visitaban. Había funcionarios del gobierno que iban a visitarte, porque tenían vínculos familiares estrechos y se arriesgaban incluso en sus funciones yendo a visitarte. De manera que eran hechos políticos en la cerrazón del régimen trujillista. Y eso Y en el llega... caso de la Mirabal, particularmente Minerva, insistió permanentemente en la actividad política. Pero en el momento que matan las Mirabal, está el movimiento clandestino, están presos sus maridos por ese movimiento, ¿verdad? Hay gente ya que ha podido salir al exilio, Y como el yo. resto ya habían Yo- lo habían soltado. Yo había salido en Y mayo. cuando matan a las Mirabal, hay un grupo que ya ha salido del país. Yo Ya. entre otros, me había ido. Porque era lo aconsejable. O sea, más de... ¿De qué fecha estamos hablando de las Mirabal? ¿60? No, eso es el 25 de noviembre del 60. Entonces, fíjate, en la Quiere resistencia... decir que de las Mirabal al 30 de mayo lo que hay es 6 meses. 6 meses. Pues entonces, por eso que tú dices que nunca termina con el 30 de O sea, mayo. comienza el 14 de julio del 59 y Y el termina 30 de mayo del del 61, antes de 2 años, Trujillo está muerto. Ya.
Ahora, esos que mataron a Trujillo no se mueven si todos estos acontecimientos no se concatenan. Sí. Eso fue una sola cadena de acontecimientos que incluye los desembarcos, que incluye el movimiento clandestino, que incluye La muerte de las Mirabal. la pastoral primero Sí. y luego la muerte de las Mirabal. Pero entre la pastoral y la muerte de la Mirabal hay centenares de presos Y pocos días. todos los días, porque cuando se producen las sanciones de Costa Rica, de la la OEA. sexta Asamblea General de la OEA, que sanciona a Trujillo y la séptima sanciona a Fidel, paralela, porque no lo hicieron gratis, le cobraban al movimiento democrático de América Latina un pedazo. Se ordena romper las relaciones de todos los países con la República Dominicana. Entonces dejan las embajadas prácticamente abandonadas, pero adentro calientes esperando. Entonces se producen centenares de asilos en esas embajadas que los recogen y los matan. Eso fue el asunto de Venezuela y de Brasil que tuvo exilado. No. Lo de Venezuela es lo siguiente. Uno de los primeros núcleos que se siente perseguido del movimiento clandestino, que eran los hermanos socialcristianos después, Moreno Martínez. Moreno Martínez, ¿cómo se llama? El de San Cristóbal. Ay, Dios mío. Bueno. El que fue gobernador del Banco Central y embajador en... no, ese es otro asilo. Rivitini. Rivitini Pero es- estaba en Venezuela, en Sí, la embajada de pero Venezuela. hubo un asilo entre el desembarco y el descubrimiento del movimiento. Ahí estaba Mamellón. No, Mamellón es otro grupo, te lo voy a contar ahora. Este grupo de los Moreno Martínez y otros más, incluyendo un oficial del ejército, se asila en la embajada de Venezuela. Y Trujillo lo deja podrir ahí. Cuando se rompen las relaciones con Venezuela tras el atentado a Betancourt, ellos pasan al cuidado de otra embajada, la de Brasil. Pero antes, en la de Brasil, tras nuestra prisión en enero del 60, un grupo no detectado se asila en la embajada de Brasil. Ese es el de Rivitini, el de Polo y Marcos Rodríguez, el hijo de Doña Es Graciela. el que entra violentamente El que ahí, entra con el que era de la defensa civil. Exacto, el que entra Que le caen a tiro los jardineros. los jardineros, ¿no? Eso lo recibimos Los nosotros en el policías hotel. secretos que estaban en la puerta parados. Sí. Los jardineros nada. Policía Eran secreto en la calieses. puerta, sí. Eso lo hace. Luego que esa gente sale del país y Venezuela rompe las relaciones, entonces el grupo que estaba en la embajada de Venezuela pasa a la embajada de Brasil y finalmente sale a Brasil. Ah, ya. Sí. Entonces Mamellón no estaba en ninguno de los pero dos por grupos. ejemplo, Rivitini, un hombre de un talento fuera de lo normal en su época y en cualquier época, fue hecho vicepresidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano. En San Cristóbal. No, de las entradas. Aquí. Acababa de graduar en la universidad. Era San Cristóbal, se lo acercaba a Trujillo. Y Trujillo lo valoró mucho. Cuando lo hace, ¿a quién sustituye Rivitini en la Junta? Central Electoral. Sí. A Contín Aybar, el que después fue jefe. Al De la fue de la justicia. Suprema Corte de Justicia. O sea, él pasa a la Suprema Corte de Justicia con Contín Aybar desde ese puesto. O sea, Rivitini era un hombre muy valorado. Cuando le van a dar las visas de salida, el pasaporte, a ese grupo de la Embajada de Brasil, lo llevan a la Cancillería, se cuenta que Trujillo estaba en una ventana viéndolo en la Cancillería, que había sido su casa antes, ya confundido por esa disidencia que conllevaba la pérdida de Rivitini. Rivitini era un hombre tan fuerte en la resistencia interna que en algún momento se contempló como una alternativa de poder en el trujillismo, al trujillismo, como presidente del movimiento, antes de que se constituyera organizadamente en la finca de Charlie Bogar. De manera que todo eso confluía en una situación que realmente a Trujillo lo desconcertó. Uno de los padres de un prisionero, de dos prisioneros, tuvo dos hijos prisioneros,
Un día se acerca a Trujillo en una recepción, era un hombre que había sido ministro, embajador y cosas de ese tipo, ministro de la presidencia, rector de la universidad. Tenía 2 hijos presos. Y se acerca a Trujillo a hablarle de su hijo, como es natural. Y Trujillo le habla del suyo. Se quedó hablando de los hijos, que no servían para nada, que yo cuando. Le hablaba hablándole de Ramfi, de la inconformidad con Ramfi, de la inconsistencia de Ramfi. El otro le está hablando de mi hijo que cometió un disparate, esa cosa, ablandando el hijo, ¿verdad? Los hijos para que se lo suelten. Sí. Y el otro le responde del yo también tengo mi problema. Yo también tengo mi problema, no sirve para nada. Este no sirve para nada. No sirve para nada. Y eso naturalmente va conformando la personalidad de Balaguer como un alternativo que estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. Cosa que había calculado ya en el 44, cuando fue a La Habana a decir el discurso del aniversario de poeta Heredia. Cuando Juan Bosch lo invita a que se quede en Cuba, él le dice, no, hay que estar debajo de la mata con el mango. Y cada uno... O sea, a mitad del régimen, 44 es la mitad del régimen. Sí. Él sabía que había que esperar 15 años más. Y estaba ahí en ese momento y naturalmente le cayó el mango en la mano. ¿Y qué otros Balaguer había? Que Trujillo en algún momento que no sea Ramfi pensó en él. Mira, porque la persona que él usó nunca pensó que era que era su hermano. Porque él siempre sabía que eso era un monigote. Eso no servía para nada. Por eso. No, él pensaba que Balaguer no servía para mucho tampoco. Él no se le ocurrió poner a Bonelli. No, Bonelli fue de las alternativas que se calculó, pero Balaguer lo vetó. Trujillo le dice a Balaguer, tengo que poner un sustituto, porque Ramfi no sirve para nada. ¿Qué usted cree del licenciado Bonelli? Entonces Balaguer le dice, habría que preguntarle a los jóvenes que lucharon en el 47 por la democracia en la universidad. Y ahí mismo lo partió. Y ahí mismo lo partió. Porque esa era una rivalidad vieja. Ellos los dos fueron del gabinete de Jafé. Sin embargo, él lo pone en el Consejo de Estado. ¿A quién? A Bonelli. Como cívico, claro, Bonelli era cívico. Y a Bonelli porque su hijo cayó preso, Pumpi cayó preso. Y él. Y él lo marginaron del régimen. Y él inmediatamente se incorporó, era parte de la resistencia cívica que dirigía Luis Manuel Vaquero, que dirigía Gianni Vicini. O sea, ¿qué queda del desembarco? No, ¿hay vivos? Fuera de Mayo Banex. Está vivo Nelio Gómez Ochoa. Está vivo Mayo Banex. Esos bien. dos. ¿Y del grupo de ustedes, quiénes quedan? Muchísimos. Muchos, ¿eh? Olvidado. Y hay una cosa. Hay más de uno que ha participado en los hechos de gobierno. Ajá. Claro, Fafa. Fafa fue miembro del Comité Central del 14 de junio de la clandestinidad. El que se eligió, el que se reunió en Mao, siendo un muchacho muy joven. O sea, está vivo Luis Gómez, está vivo Leandro Guzmán. No, acá hay mucha gente viva de ese movimiento. Y ese asunto de Pichi, ¿cómo se llama? Pero hay que decir que la historia dominicana... ¿Y los Corderos Michel ahí vivos? Sí, Emilio está vivo, pero Emilio estaba en la inmigración en el momento que se produjo el desembarco y en que se produjo el movimiento clandestino, estaba fuera del país. Emilio estaba en las Naciones Unidas cuando se produjo el desembarco y cuando mataron a su hermano renunció públicamente y Trujillo hizo mítines contra Emilio. Bien, dijiste que el único que vino por Luperón, que vino también en Constanza, fue Feliu. Ahora, pregunta, de la gente del 14 de junio, de los sobrevivientes, ¿quiénes estuvieron en la Revolución de Abril? Varios de los mencionados. Mucho, estuvo Luis Gómez, estuvo Fafa, estuvo Cocuyo Báez, estuvo... En el 30 de mayo sí no hubo ninguno, ¿verdad? No, el 30 de mayo ya
El 30 de mayo fue una derivada de toda esa resistencia. Pero nadie del 14 ni de los 14 estuvieron el 30 de El 30 mayo. de mayo fue en esencia un desdoblamiento del régimen. Eso salió del régimen. Salió del propio régimen buscando un nuevo liderazgo. Porque Trujillo se mostraba incapaz. Y así como el 14, el desembarco trajo un programa, trajo hasta un himno. El 30 de mayo tuvo un programa, tenía un programa de gobierno. Mire, en esencia... todo- Además de que entrégame si yo te entrego el muerto. En esencia, todo ese movimiento tenía un solo objetivo: quitar un obstáculo humano al desarrollo del país, que era Trujillo. Ese era el objetivo. Ese era el mínimo Entonces, común ¿de qué- múltiple de esa ecuación humana. Entonces el tema ese del comunismo, eso nadie era comunista. Había gente inclinada a eso y otros que se derivaron hacia eso. Pero no como era una un solución. común denominador de todos. Tú te estás volviendo loco. Probablemente en el desembarco había predominancia de esa tendencia. ¿Por qué? Bueno, Por Cuba, por el no, Grama. No, por Grama no. Tú ves la lista. Y el Partido Comunista en la emigración tenía 80 miembros, 70 murieron ahí. O sea, el PSP, que era la única organización de marxistas que existía aquí mínimamente y fuera más o menos fuerte, se entregó entero prácticamente en ese movimiento. José, y había comunistas venezolanos también. una última lección. Si desde ese movimiento armado hasta el 30 de mayo, no importa la ideología, no importa, había un solo común denominador, que era salir de Trujillo. ¿Por qué después de ese 30 de mayo el país se estalla como una granada y todo el mundo se divide? Mira, la división... La derecha y la izquierda y el medio y todo. La tendencia era un hecho tan natural como legítimo. Porque tú tenías derecho, tú habías luchado por un régimen abierto, por la libertad. Ese era, muerto Trujillo, era la libertad lo que demandaban todos. La libertad de quedarte en tu casa, que la ejercieron muchos. O sea, muerto Trujillo, me quedo en mi casa. La inmensa mayoría de los que estuvieron presos contra Trujillo jamás tuvieron actividad política. Eso no es bueno ni malo, eso es un hecho humano. Se acabó esto, pues yo voy para mi casa, dirigir mi finca, construir vivienda, lo que sea, porque por eso luché. Ese es mi precio. Y ese es el gran valor de ese movimiento, la generosidad. José, Nadie luchó por cogerse el poder. un regalito. Los que lucharon por la independencia de la República en el 44, ¿le pasaron recibo al país? No. Los que lucharon por la restauración, sí, algunos le pasaron recibo. El movimiento restaurador es un movimiento de más raigambre social definida y de intereses económicos definidos. Y en consecuencia es el gran movimiento que construye las clases sociales del país y la clase política de la época. José, el desembarco no pasó recibo porque los mataron a todos. No hubo quien pasara. ¿Verdad? No hubo quien pasara recibo. El movimiento clandestino pasó recibo. Yo no lo conozco. Yo no conozco ninguno, ni siquiera los que han participado en la vida política, que son pocos. Tampoco. Y han llegado a posiciones políticas, tampoco han tenido conductas reprobables. Y si la tienes es un hecho particular. Ese es el movimiento sobreviviente más puro que hemos tenido aquí. No soy yo quien lo debo calificar. El 30 de mayo pasó recibo. Está pasando todavía. Cuéntelo, Sauti. Los que tuvieron en el golpe de Estado pasaron recibo. Eso cobraron. Eso. Adelante. Eso cobraron. Y de la invasión. Ese sí fue un movimiento criminal y vagabundo. Ese sí fue un movimiento vagabundo. Naturalmente, ellos se la jugaron porque tenían que recuperar vigencia. Tal vez Juan Bosch pasaba la página y ellos no tenían espacio. Pero teniendo un 40% de la votación, como tuvo Unión Cívica Nacional en las elecciones del 62, y con un gobernante como Juan Bosch, con tantas debilidades como gobernante, no como ser humano, como gobernante, no era para
jugarse a un solo billete el futuro político del país, yo no como quiero- hizo Unión Cívica Nacional. Yo te dejo a ti la emisión de que tú tienes tus méritos y el grupo de ustedes, porque eso no es porque tenemos la facilidad de José, pero hay mucha gente que, 400 personas que se la jugaron. Se la jugaron porque había que saber lo que eso significaba. Pero con respecto al profesor Juan Bosch, yo siempre he tenido algunas ideas de que como que él se propició ese golpe. Mira, de los que participaron en ese movimiento, uno de los casos más tristes, que a mí me acongoja cada vez Jiménez Grullón. que pienso en él, no, es Fernández Caminero. Fernández Caminero es una eminencia médica, altamente reconocida aquí en México, que se vincula al movimiento clandestino y fue hecho preso y soltado después que Ramfi toma el poder prácticamente, después de la muerte de Trujillo. Balaguer muy hábilmente lo suelta y naturalmente lo debilita personalmente, porque él nunca comprendió esa libertad en esas condiciones. Mientras están matándolo del 30 de mayo, lo sueltan a él. Él fue recibido como un héroe en la universidad y restaurado en la universidad como un héroe. Y luego comete el error de ser miembro de esos gobiernos del Consejo de Estado, con el triunvirato, embajador del triunvirato. Es que fue miembro de tres cosas. Mira, Fernández fue miembro del 14, fue miembro de la Unión Cívica y fue miembro del Consejo de Estado. Sí, pero espérate, Unión Cívica confundió mucho al movimiento, porque hablaron de un movimiento cívico. El vicepresidente era Manolo, el presidente era Viriato, y el primer vicepresidente era Manolo. Sí. Yo te voy a decir, quien recoge mi firma es Jotin Curi. Bueno, pero espérate, Quien recoge mi firma, digo, mira este documento manifiesto. Sí, pero Jotin no fue parte de la resistencia. Sin embargo, luego, en la guerra de abril, fue parte de la guerra. O sea, eso cambió mucho. Pero cuando yo retorno del exilio, y voy al 8 de agosto del 61, o del 62, del 61, y voy temprano al local del 14 de junio a trabajar, en mi movimiento, Sí. me dice uno, ¿tú te inscribiste en Unión Cívica? Digo, que yo nunca me inscribiré en eso. Ah, no, pero aquí no te puedo. Digo, estate quieto, que mi carnet está aquí en la espalda. Bien. Señores, adelante. Oh. Mi carnet. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria inmortal. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, que Yamella en el grito encarnó. Si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor. Y otra vez al traidor venceremos, y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró